La Confederación Internacional de Trabajadores en febrero del 2019. Desde entonces hemos estado promoviendo los objetivos, los estatutos, los principios de esta organización, que la definimos desde el inicio como una organización democrática, libre, transparente, que no surgió a petición de ningún gobierno ni de ningún grupo de interés, que no tiene fines políticos, ni mucho menos de lucro, que surgió como una necesidad y una petición de grupos de trabajadores que se acercaron con nosotros y conmigo principalmente como presidente de la Comisión de Supervisión Social del Senado de la República. Grupos que estaban inconformes con las organizaciones a las que ellos pertenecían porque no los tomaban en cuenta, porque no les resolvían sus problemas. Entonces decidimos, después de varias reuniones, crear esta organización nacional, la Confederación Internacional de Trabajadores. Y es algo muy importante que ha crecido muy rápido, porque en los últimos 5 años, en estos 5 años, ya tenemos más de 1 millón de afiliados a nivel nacional. Es muy rápido para una confederación, pero lo que refleja es que había una necesidad enorme y un vacío en la política laboral del país y en buscar la defensa de los derechos de los trabajadores de manera comprometida, de manera democrática, libre y por supuesto buscando el respeto a la dignidad de todas y todos los trabajadores. Y es lo que estamos haciendo en la CIT. Hoy le tocó a Nayarit, ya la tenemos instalada en más de 15 estados de la República a nivel estatal y vamos a seguir con esto. La pandemia nos frenó un tiempo porque no se podíamos mover ni viajar ni tener reuniones, pero ya lo retomamos y bueno, ahora aquí pues, José Luis vinimos adelante. Presidente, su experiencia en el autoauxilio que tuvo como dirigente por los gobiernos anteriores, ¿qué le lleva a formar esta confederación? Bueno, yo obviamente cuando sufro, no solo yo, mi sindicato, los dirigentes, una persecución política perversa, cobarde, de los 3 expresidentes de la República, Fox, Calderón, incluso Peña Nieto, y de los 3 empresarios más ricos de este país, que son mineros, pues obviamente que decidimos con toda la casta y el valor y la fuerza defendernos, porque nosotros nunca cometimos ningún acto que pusieran en duda los trabajadores, eran de intereses, porque lo que no querían era que cambiáramos la política laboral del país y defender los derechos de los trabajadores. Entonces yo cuando lo analizo tengo muchas relaciones internacionales y puedo afirmar que hoy somos el Sindicato Nacional de México que tiene las mayores relaciones internacionales con todas las organizaciones sindicales y políticas de todo el mundo, no solo Estados Unidos, de Canadá, de América Latina, de Europa, de Asia, de África, y lo han demostrado en la solidaridad. Pero aprendí mucho de ellos y aprendimos todo de la experiencia y la forma en que ellos han enfrentado conflictos de diferentes maneras, y vimos también desde fuera el retraso que había en las leyes mexicanas que nada más favorecían a unos cuantos grupos de poder. Y por eso ha habido tanta desigualdad, tanta marginación, tanta pobreza, una explotación desmedida. Y decimos, ¿cómo es posible, por ejemplo, que un trabajador minero que gane 10 veces menos o 15 veces menos que un trabajador minero de México gane menos que uno de Canadá? Cuando hacemos el mismo trabajo, utilizamos los mismos equipos porque la tecnología es internacional. Prácticamente el producto final de lo que obtenemos, los metales, se cotiza en los mercados internacionales, porque esa diferencia tan brutal de salarios más bajos de México en estos países por la explotación, por la protección de los gobiernos, porque los dejaban hacer lo que quisieran todos estos empresarios. Entonces había que cambiar, revertir y establecer un equilibrio de nuevo en favor de los derechos de los trabajadores, y eso es lo que hemos estado haciendo con todas estas reformas que mencioné en el Senado de la República, con esta creación de esta Confederación Internacional de Trabajadores, y vamos a seguir luchando y defendiendo a los trabajadores. ¿Valió la pena el esfuerzo y sacrificio? Absolutamente. Es más, le voy a decir algo que nunca le he dicho a nadie. No saben lo que hicieron. Creyeron que me iban a castigar, a sancionar y poner un ejemplo para reprimir a los demás líderes o amenazarlos. La gente que se levante la voz, al revés. Ahora con todo mi regreso como senador de la República, con todos los logros y conquistas, pues me tiene un gran beneficio. Hoy yo tengo las mejores relaciones internacionales que cualquier otro dirigente nacional o político de este país. Y se lo puedo mostrar todos los días. Con el Partido Laborista de Inglaterra, con el de España, con el de Francia, con Latinoamérica, con todos. Acabamos de tener la semana pasada una reunión
del Frente Internacional Minero en México, con dirigentes sindicales de Argentina, de Perú, de Australia, de Canadá, y de Estados Unidos, de varios países, y así vamos avanzando. Entonces, claro que valió la pena. Se equivocaron, como siempre se equivocan los empresarios cuando juegan a la política y quieren destruir sindicatos o meterse en política. No tienen la sensibilidad ni la percepción y están muy mal asesorados por otros empresarios resentidos o molestos, pero que no entienden la política. Que se dediquen a lo suyo, a producir para la gente con respeto a los derechos de los trabajadores, de las comunidades donde operan, del medio ambiente, y que no vengan a tratar de destruir y consolidar su riqueza a costa de la mano de obra y los trabajadores. Con respecto al convenio 190, ¿por qué es tan importante? Bueno, tenemos porque en el convenio 190 se establece, igual que el 176, primero la seguridad y el respeto a los trabajadores, a la contratación colectiva y el respeto a las condiciones de trabajo, a la seguridad y la salud. Porque muchas empresas lo que hacen es, sobre todo en actividades de alto riesgo, como la minería, la energía, muchas otras, el petróleo, no respetan a los trabajadores y no invierten en prevenir accidentes o riesgos en el trabajo, porque les cuesta y lo ven como un gasto, no lo ven como una inversión en capital humano, en productividad, en eficiencia, que al final ellos van a ser los mayores beneficiarios, pero su mirada es muy corta, muy miope, solo ven las utilidades o los costos. Nosotros vemos más allá. Yo soy economista de formación, pero soy líder sindical. Soy economista con mención honorífica, estudios de posgrado en el extranjero, becado por gobiernos extranjeros. O sea, entonces yo sí sé de eso y sí lo entiendo. Los que no lo entienden son ese tipo de empresarios. No digo que todos, pero muchos son así. Voy a cerrar con una frase que les dije hasta a los senadores. La experiencia de su padre en su formación política usted. Muy importante, por supuesto. Fue toda una escuela. Él es una leyenda del Sindicato Nacional de Mineros. Nos dejó un legado de experiencias, de conocimientos, de estrategias de lucha y de defensa. Muy importante. Pero mire, yo le decía a los senadores de la República, cuando discutimos estas leyes, y a muchos empresarios, el señor Henry Ford, el que fundó la Ford Motor Company allá en los años 50, él decía que siempre que fuera a operar él, sus empresas, le iba a pagar bien a los trabajadores y los iba a dar las mejores condiciones para que los trabajadores tuvieran poder adquisitivo para comprarle los carros que le estaban produciendo y les daba facilidades de pago y de crédito. Así comenzó a surgir la Ford Motor Company. Y yo digo, no era un comunista, no era un provocador, Henry Ford era un empresario con visión y sensibilidad. ¿Por qué no aprenden de una gente como él? Tantos empresarios mexicanos que lo necesitan. Todo es utilidad, al costo que sea, hacer un lado a los trabajadores, hacer un lado a las organizaciones, contaminar el medio ambiente. En la minería lo vemos todos los días, los derrames, las descargas de materiales y minerales que hacen en los ríos, en las presas, contaminan toda la flora y la fauna del país. Pues tenemos que defender, denunciar y defender esto. Y ya exigir que cambien las condiciones y el respeto que deben de tener a las comunidades, a los trabajadores, al medio ambiente y a las leyes mexicanas.